Bendiciones, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre, que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo una porción de la palabra en el día de hoy. Voy a estar compartiendo la palabra del Señor a través del canal de YouTube y a través de la plataforma de Facebook. En el día de ayer estuve compartiendo una porción de la palabra a través de la plataforma de Instagram y a través del canal de YouTube. Este mensaje ya está disponible. He estado hablando, como todos saben, he estado hablando a la iglesia. He estado trayendo mensaje a la iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Mateo 24 cómo comenzaría el hombre a ver cuando este tiempo de apostasía se revelara y se manifestara a la iglesia del Señor, al mundo. El mundo a nivel de naciones está bajo apostasía. La palabra del Señor es espíritu. Dios no es hombre. La palabra del Señor nos muestra y nos revela quién es Dios. En el principio nos dice la palabra del Señor, creó Dios los cielos y la tierra. Nos dice la palabra que su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dios nos revela la palabra del Señor. En todo lo que creó, Él tuvo que soplar de su espíritu. Dios no es hombre, Dios es espíritu. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Dios creó al hombre. La palabra del Señor nos dice que Dios sopló, luego de formar del polvo de la tierra al hombre, Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios llama a un ser humano a trabajar en su obra, lo primero que Dios hace es separarle, lavarle y purificarle. La esencia que Dios deposita en el hombre es su esencia. Cuando Dios crea el hombre, Dios deposita su esencia en él, su semejanza. La semejanza de Dios no tiene nada que ver con el cuerpo del hombre, con el rostro del hombre, con el físico del hombre. La esencia que Dios deposita en el hombre no tiene nada que ver con el rostro del hombre. Dios nos muestra, Dios nos revela de qué manera Satanás, el enemigo de las almas, de qué manera decía, se apodera del cuerpo del hombre, de la mente del hombre. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera el enemigo de las almas se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Decía, Dios no tiene rostro. Dios es espíritu. Lo que Dios depositó en el hombre, en el ser humano, cuando le creó, cuando le formó del polvo de la tierra, fue su esencia. Fue aquella esencia que Él sopló cuando creó al hombre del polvo de la tierra. Dios sopló aliento de vida en el hombre y dice la palabra que fue el hombre un ser viviente. Dios llama al hombre, Dios le separa
desde el vientre de su madre. Dios llama al hombre, lo voy a volver a repetir. Dios le separa, Dios le limpia, Dios le purifica. Según Dios cree, el ministerio que este ser humano puede manejar, puede dirigir, según el ministerio que Dios entiende que el ser humano puede dirigir, guiar, decía, es el ministerio que Dios le entrega al hombre. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Para el ser humano trabajar para el Señor, el ser humano necesita urgentemente ser dirigido por la palabra del Señor. Dios limpia al hombre, decía, Dios le purifica, Dios le santifica y luego le entrega su palabra. Luego de Dios limpiar, purificar, capacitar, entregar su palabra al hombre, el hombre tiene un mandamiento que seguir. Este mandamiento Dios nos los trae a través de su palabra. Dios, decía, no es hombre. Para el ser humano trabajar para Dios necesita hacer una separación. Necesita obedecer al mandato del Señor. Nadie que desobedece la palabra del Señor, el mandato del Señor, puede guiar al pueblo de Dios. Inmediatamente el ser humano se separa de la palabra del Señor para seguir sus deseos humanos. Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Inmediatamente el hombre desobedece a la palabra del Señor. Inmediatamente aquel ser humano que Dios llamó, que Dios lavó, que Dios limpió, que Dios santificó, que Dios purificó, inmediatamente este ser humano se separa de la palabra del Señor, muere espiritualmente. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que maldición va a su vida. Este ser humano comienza a tener comportamientos que no tienen que ver con Dios. Dios no es hombre, Dios es espíritu. La palabra del Señor nos dice que lo único que puede revelar, reflejar, donde único el hombre puede ver manifestada la esencia de Dios es en el fruto del Espíritu. Ese fruto que alimenta el espíritu del hombre, ese fruto del cual Dios habla, que se ve manifestado en el hombre, ese fruto viene de la palabra del Señor. El único alimento que puede sostener el espíritu del hombre es la palabra del Señor. Cuando el ser humano mira al mundo, cuando el ser humano que Dios le entrega un ministerio, mira al mundo, inmediatamente este muere espiritualmente y maldición va a su vida. De igual manera, cuando el hombre deja de direccionarse por la palabra del Señor, muere espiritualmente. Hay frutos los cuales Dios le dijo al hombre desde el principio que no podía tocar. Hay frutos que Dios le dijo al hombre que no podía mirar. El hombre que Dios llama a guiar a un pueblo, a dirigir un pueblo, su único alimento está en la palabra del Señor.
Dios no es hombre. El alimento para el espíritu, el alimento para aquella esencia que Dios depositó en el hombre es espiritual. Viene de la palabra del Señor. Este alimento, lo voy a volver a repetir, viene de la palabra del Señor. Dios no es hombre, Dios es espíritu. El mundo a nivel de naciones está viviendo bajo apostasía. La iglesia del Señor tiene un diseño. Dios le dijo al hombre que inmediatamente el hombre comenzase a ver el desorden espiritual e humanamente en su casa. Allí era que la venida del Señor iba a estar cerca.